estamos en la denominada Guerra Fría, ¿ya? La cuestión está que la Guerra Fría tiene varios acontecimientos que son, pues, o sea, parte de ese contexto, se puede decir, de manera directa o de manera indirecta. Así es, directa o indirecta, ¿ya? Tú sabes que las potencias después de la denominada Segunda Guerra Mundial fueron Estados Unidos y la URSS. Y cada una de ellas tenía sus propios intereses, ¿no? Cada una de ellas tenía sus propios intereses. Pero también habían, pues, potencias que habían sido y que ahora, poco a poco, iban perdiendo su poder. Iban perdiendo su poder. En este caso, esas potencias que iban perdiendo su poder son, pues, Francia, Inglaterra, ¿no? Y entonces hay que ver alguna de esas cosas por acá. Alguna de esas cosas por acá. Son varios acontecimientos, por si acaso. Hay problemas en Indochina, en Corea, en los países que pertenecían a otras potencias, como Egipto, como Indonesia, ¿ok? Varios. Corea. Entonces, hay que ver poco a poco algunos de esos acontecimientos. Sobre todo, el entendimiento de que por qué se dan. ¿Ya? ¿Por qué se dan? Entonces, ¿cómo se va a llamar? Enfrentamientos del mundo bipolar. ¿Por qué se llama del mundo bipolar? Bipolar, dos. O sea, del que manejaba Estados Unidos y la URSS. Casos: Berlín, Indochina y Corea. ¿Ya? El año 1948 constituyó el primer año de la Guerra Fría. Y de esa manera ya va a tener, ni apenas terminó la Guerra Fría, los primeros momentos de crisis. A ver, vamos acá. Las democracias populares. Las democracias populares. La doctrina Danok había marcado un punto de no retorno en la conversión forzada de la Europa central y oriental al modelo configurado por Stalin en la URSS. ¿Qué quiere decir? Que la parte central y oriental de Europa se estaba configurando o estaba desarrollándose cercanamente bajo el predominio de la URSS. El título que utilizan estos países para poder hacerse reconocer como parte de la URSS son el título de democracias populares. Y eso no significaba otra cosa más que la extensión de la URSS de su modelo. O sea, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, extendía su modelo de influencia a otros lugares. Eso pasaba. ¿Ok? En ese proceso hay un episodio histórico llamado, ¿qué cosa? Llamado el Golpe de Praga. Eso es febrero de 1948. ¿Qué pasó? Pasó que el líder comunista Gotwald, con la aprobación de Stalin, genera condiciones para que de esa manera la democracia checoslovaca, que era cercana a Estados Unidos, pase a convertirse en una democracia popular. ¿Qué quiere decir? Bajo el dominio de la URSS. Bajo el dominio de la URSS. ¿Ok? Eso generó que en el bando occidental, manejado por Estados Unidos, se tome las precauciones debidas. ¿Por qué? Se está expandiendo el comunismo en Europa. Hay que detener el avance del comunismo. ¿Ok? ¿Ya? Stalin estaba haciendo su chamba de expandir el comunismo a nivel de Europa Oriental y Europa Central. Y ahora Estados Unidos está preocupado porque ese comunismo crece. ¿Ok? ¿Ya?
crece. Entonces, otro de los casos es la Yugoslavia de un tal Tito. Ok, Tito. ¿Ya? ¿Qué habían hecho esto de acá? Mírame. Habían expulsado a tropas del eje, Roma, Tokio, Berlín, las propias guerrillas comunistas. Los habían expulsado. Por lo tanto, tenían una posición, como se dice, más que independiente. Ya más que independiente. Entonces, el gobierno en Yugoslavia del tal Tito, ya, resistió, pues, con toda su población, ya, de ser influenciado por Moscú, o sea, por el comunismo. Por el comunismo. Eso es, por si acaso. Entonces, imagínate, se evitó que a ciertos países se mete el comunismo, mientras que a otros, por el propio hecho de hacer una especie de golpe de Estado, se les transformaba en democracias populares. Democracias populares. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, por eso dice, a partir de 1948, las purgas se extendieron en las filas comunistas de las nuevas democracias populares. Ellos son los que gobernarán. Si a ti te hablan de democracia popular en aquellos tiempos, te están hablando ¿ya? Te están hablando de gobiernos que están bajo el dominio ¿no? De la URSS, bajo el predominio de la URSS. Así es simple. ¿Listo? Ese es en cuanto al término democracias populares. Profesor, ¿y cómo se llamarían las democracias en el lado occidental? Democracias, y si quieres colocarle un adjetivo más, democracias liberales. Democracias liberales. ¿Ok? Esa sería la terminología exacta para ese tipo de momento. Luego, otro de los episodios importantes, más o menos te lo dije en clase. Así como se había partido Alemania, también se partió Berlín. Así como se había partido Alemania, se había partido también Berlín. ¿Eso cómo se llama? Se llama, pues, zonas de influencia. ¿Ok? Zonas de influencia. Así es, por si acaso. Entonces, dice, la crisis de Berlín y la partición de Alemania. La antigua capital del Reich había sido dividida en 4 zonas. ¿Ya? 4 zonas. Y se hallaba situada en el corazón de la zona de la ocupación soviética. Eso había logrado. ¿Ya? Hasta ahí todo normal. El golpe de Praga aceleró el enfrentamiento ya iniciado anteriormente sobre la cuestión alemana. Abandonadas las negociaciones para acoplar un estatus político común a la Alemania ocupada tras el fracaso de la Conferencia de Londres de 1947. Los representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia se reunieron y alcanzaron los acuerdos de Londres para iniciar un proceso constituyente en sus zonas de ocupación. O sea, hacer cierta participación de la gente en lo que es, ¿qué cosa? La decisión de cómo dividir Alemania. Y de la misma forma que se está decidiendo la división de Alemania, se está decidiendo la división de Berlín. Por ejemplo, acá tenemos lo que es Berlín. Berlín estaba en la parte de Alemania del Este. Ahí estaba, Alemania del Este. No estaba en la frontera, no estaba en otro lugar, no, dentro, o sea, totalmente rodeado de Europa del Este, lugar, región de dominio de la URSS, que se convertirá posteriormente en la República, ¿no?, Popular Alemana. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener.
Y ahí se divide la zona de Berlín. Dice, el 18 de junio de 1948 los aliados occidentales dieron un paso más, ¿no? Creando una nueva moneda para sus zonas de ocupación. O sea, crearon su propia moneda. ¿Ok? Eso es, su propia moneda. Esa, ¿no? Esa moneda, ya por si acaso, se utilizaba en sus zonas de ocupación. Deutsche Mark. ¿Ok? ¿Ya? Los soviéticos también van a hacer lo suyo. También van a hacer lo suyo. Y en este caso, mira lo que van a hacer. Se va a dar el bloqueo, ¿ok? El bloqueo de Berlín, haciendo que exista Berlín Oriental y Berlín Occidental. ¿Ya? Berlín Oriental y Berlín Occidental. No había ningún tipo de comunicación entre estas zonas. ¿Ya? Eso es. Dice, la reacción occidental sorprendió al dictador soviético. Los norteamericanos, con una pequeña ayuda británica, organizaron un impresionante puente aéreo. ¿Qué es un puente aéreo? Es cuando iban en avión directo a Berlín Occidental, para que Berlín Occidental, que está dentro del territorio dominado por Alemania, no se quede sin productos, recursos y demás. De esa manera. ¿Ya? No se quede. Así es. Al mismo tiempo, dice, la Casa Blanca hacía que se viera el Kremlin. El Kremlin es el lugar de la URSS, que no dudaría en usar la fuerza para hacer respetar los corredores aéreos que unían Berlín con Alemania Occidental. Stalin había subestimado las posibilidades de transporte aéreo y la resolución occidental a hacer frente, ¿no? El 12 de mayo de 1949 se levantó el bloqueo a Berlín. Profesor, ¿qué es un corredor aéreo? Son los aviones que llevan productos a Berlín Occidental. ¿Ok? A Berlín Occidental. ¿Ya? Pues eso dice acá. Unían Berlín con Alemania Occidental. Así es. ¿Ok? ¿Qué pasó? Esa crisis de Berlín creó un sentimiento fuerte de solidaridad alemanes y norteamericanos. Alemanes y norteamericanos. Y eso, en vez de ayudar a que se unan los alemanes, más bien eso ayuda a que territorialmente quieran pasarse al lado occidental. Que los propios alemanes busquen, ¿no? Busquen diferenciarse. ¿Quién ayuda más? ¿Ayuda a la URSS o ayuda a Estados Unidos? ¿Ok? Dice acá, las tres zonas occidentales se convirtieron en la República Federal Alemana. La federal. ¿Ya? La federal. ¿Ya? Y de ahí dice, ¿no? De ahí dice, esas tres zonas, República Federal Alemana. Entonces, ¿la URSS qué hace? La URSS dice, yo también formo lo mío. ¿No? Entonces, la República Democrática Alemana. Por eso, ahí nace, mira, nace la RFA y la RDA. Ahí nace. RFA y RDA. Ahí nace, por si acaso. La República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Ya te he dicho, si lleva la palabra democrática, democracia, automáticamente eso es de la URSS. ¿Qué más? Dice, esta partición de Alemania era la concreción en el corazón de Europa de la división bipolar del mundo. Claro, pues. O sea, era lo que pasaba en el mundo, pero en chiquito. Lo que pasaba en el mundo, pero en chiquito. ¿Ok? Porque el mundo que teníamos era el bipolar. Y recordar que a partir de ese momento, ya, el 4 de abril de 1949,
se firmaba en Washington el Tratado del Atlántico Norte. El Tratado del Atlántico Norte. En Washington se firmaba el Tratado del Atlántico Norte. Ese Tratado del Atlántico Norte dará nacimiento al llamado organismo denominado como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso es, no te olvides, la OTAN. Indochina no es lo mismo que Indonesia. Vamos a la guerra de Indochina, pero primero lo primero, pues. Mira por acá, mapita. Este es el mapita. Este es mapa de Asia. ¿Ya? Mapa de Asia. Lo hago más pequeño. Esto de acá es Indonesia, por ejemplo. ¿Ya? Indonesia. Pero esto de acá, esto es la península de Indochina, por si acaso. ¿Ya? Así que no me lo confundas, por favor. No me lo confundas. ¿Ya? Incluso datazo, ultimito, calientito. Tú sabes que es la reunión de la APEC, ¿sí o no? El que se ha presentado ayer en Palacio de Gobierno, dice, una figura importante de la política mundial. ¿Quién es? El sultán de Brunei. Hay gente que ni sabía que existe Brunei. Ni sabía que existe Brunei. Profe, ¿y en qué parte del mundo está Brunei? Mira, ve, mira. Brunei está más o menos, vamos a agrandarlo acá. Ya lo viste. Ese es el sultanato de Brunei. Él es el que ha venido ayer, que ha sido condecorado con la Orden del Sol y toda esa cuestión. Ya, por si acaso. El sultán de Brunei. Ahora, vamos por acá. Eso que tú ves acá es la península de Indochina. Y acá está Laos, Camboya y Vietnam. Ahí está, Laos, Camboya y Vietnam. Ese Laos, Camboya y Vietnam, esos tres eran Indochina, que estaba dominado por Francia. ¿Está bien? Y ahí está, ¿ya qué cosa está ya, profesor? Esto de acá, la guerra de Indochina. La guerra de Indochina. ¿Qué pasó? Indochina era dominada por Francia. Yo te dije la vez pasada. ¿Qué pasó tras la Segunda Guerra Mundial? Inglaterra, Francia y otros países quedaron mal tras la Segunda Guerra Mundial. Y muchos de ellos no pudieron aguantar ese proceso. ¿Ya? Y al no aguantar ese proceso, lucharon, aprovecharon en poder liberarse. O sea, aprovecharon en lograr su ¿qué? En lograr su independencia. Al ver que las potencias pues estaban pues verdaderamente mal. ¿Ya? Eso es, por si acaso. ¿Listo? Ya, no te vayas a olvidar por si acaso. No te vayas a olvidar. Bien. Ahora, ¿qué más? Guerra de Indochina. Rapidito por acá. ¿Dónde estás? Acá estás. El conflicto desangró Indochina entre 1946 y 1954. Solamente se llamaba Indochina. ¿Cómo se llama? Guerra de Indochina. Una vez que termina la guerra de Indochina, se queda dividido el territorio entre tres países: Laos, Camboya y Vietnam. Pero hay que recordar que el 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh es el que proclama la independencia de Indochina. Ho Chi Minh, así se llama. Ho Chi Minh no, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Ahora, Francia dice qué cosa. Francia fracasó en su intento de restaurar y
de restaurar su dominio. Y fue vencido en la batalla de Dien Bien, acá, Dien Bien Phu, no, Dien Bien Phu, aunque verdaderamente acá es, ¿qué cosa? Puede ser así como está, o puede ser así como lo voy a colocar aquí, ¿ya? Puede ser también así, ve. Es Dien Bien Phu. Así, también vale, por si acaso. Vale. Pero es la batalla final donde los vietnamitas derrotan a los franceses y tras eso se firman los acuerdos de Ginebra que generan la independencia en Indochina, cuya independencia nace Laos, nace Camboya y nace Vietnam. Pero ¿cuál es el problema de Vietnam? Había los que decían que Vietnam debería estar dividido. ¿Quiénes decían eso? Estados Unidos y la URSS. Porque cada uno de ellos quería, ¿qué cosa? Tener su influencia en el lugar, pues. Por eso nació Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Así es. ¿Ya? Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Así es, por si acaso. Vietnam del Norte, comunista, y Vietnam del Sur, capitalista. Y ya tendremos ahí la guerra de Vietnam, pero es otra historia. Acá solamente es, ¿qué cosa? Acá es solamente que Indochina ha logrado liberarse, nada más, ha logrado liberarse, mediante la batalla de Bien Dien Phu y los acuerdos de Ginebra, con su líder, Ho Chi Minh. Eso es, ¿ya? No te vayas a olvidar eso. Por otro lado, la guerra de Corea, señores. Corea se pelea. Corea. Vamos al mapita. ¿Dónde está, profesor, Corea? Sube un poquito, por favor. Sube un poquito. Sube más. Sube más. Sube más. Y ahí está. Esas islas es Japón, ¿sí o no? Ahí está Japón. Y ahí al frente nada más, mira, ve. Toda esta zona de acá, tanto norte como sur, era Corea. Corea. Así es, Corea. Y entonces, ahora tú ya tienes Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Norte con su capital Pyongyang y Corea del Sur ya con su capital Seúl. Entonces, eso es lo que va a suceder y ahí se va a desatar una guerra también. Mira, resumen. Todos aquellos que estén hacia el norte recibieron apoyo comunista. Todos los que estuvieron al sur recibieron apoyo capitalista. Simple, así de simple. Regresando. Guerra de Corea, señor. La primera víctima de la Guerra Fría fue el pueblo coreano, ¿cierto? Ya está. Ok. Por primera vez se observa el enfrentamiento entre el bloque occidental, capitalista, promovido por Estados Unidos, y el bloque comunista, que vino a concretarse en una guerra caliente. O sea, se enfrentaron indirectamente. ¿Qué las separaba? El gran problema del paralelo 38. 38. ¿Ok? Ese es el paralelo que divide Corea del Sur de Corea del Norte. ¿Ok? ¿Ya? Corea del Norte, una dictadura prosoviética bajo el señor Kim Il-sung. Y Corea del Sur, dirigido por la mano fuerte de Syngman Rhee. ¿Ok? Syngman Rhee. O Syngman Rhee, como diría nada más, ¿no? Syngman Rhee. Ya no te vayas a olvidar. Entonces, esa es una dictadura norteamericana. Listo, ya está. Eso es lo que sucedió. O sea, cada uno recibe su apoyo, cada uno pone su dictadura y cada uno recibe el apoyo de una de las potencias. El norte con la URSS, el sur con Estados Unidos. Listo. ¿Ya? El conflicto se inició con la agresión norcoreana en junio de 1950, a la que respondió la intervención norteamericana en septiembre de ese mismo año.
En octubre las tropas chinas entraron en la península de ayuda de Corea del Norte y lo que finalmente llevó a la estabilización de los frentes a partir de 1951. Listo, la guerra de Corea. Ok, la guerra de Corea. ¿Qué más dice acá? Para romper este empate técnico, el general MacArthur, al frente de las tropas norteamericanas que luchaban bajo el pabellón de la ONU en Corea, llegó a proponer el uso de la bomba atómica y el ataque a China. Imagínate. Eso es, o sea, ¿quién se metió en este conflicto? Se metió China. ¿Para ayudar a quién? A Corea del Norte. Para ayudar a Corea del Norte, por si acaso. Para ayudar a Corea del Norte. Un ratito. Un ratito. Acá, ¿quién está? Ya está. Un ratito. Listo. A ver, ya está. Entonces, ahora, ¿quién estaba encargado de todas las tropas en esa parte? El general MacArthur. El mismo que ganó, pues el mismo que ganó, le ganó a Japón y los obligó a capitular. Ya está. Listo, eso es. Ahora, una vez que cada uno de ellos está, incluso quieren utilizar la bomba atómica contra lo que es Corea. Entonces, para evitar este tipo de enfrentamiento directo, se buscan otros mecanismos. ¿Y cuál fue el mecanismo final? El armisticio de Panmunjom. El armisticio de Panmunjom. Señor, de Corea del Norte, de Corea del Sur, la frontera es el paralelo 38 y de ahí no se mueve. Paralelo 38, hacia el norte, Corea del Norte, hacia el sur, Corea del Sur, hacia el norte, comunista, hacia el sur, capitalista. Punto, ya está. ¿Cómo se llama? Armisticio de Panmunjom. ¿Ok? Acá está, Corea del Norte, Corea del Sur. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. La guerra de Corea dio otra dimensión a la Guerra Fría y convirtió a Asia en uno de los escenarios principales. ¿Ok? Escenarios principales. Estados Unidos desde el conflicto había alentado la histeria comunista orquestada por el señor McCarthy. Bien, inició un importante rearme ante el convencimiento del carácter expansionista del comunismo y la evidencia de que los soviéticos poseían la bomba atómica. Imagínate, ¿ok? Imagínate, o sea, aparte de la lucha ideológica, hay una lucha de carácter militar. Estados Unidos eran los únicos que tenían la bomba atómica. Pasaron algunos años y se hablaba de que también ya los soviéticos tenían la bomba atómica, cosa que fue cierto, ¿eh? 1949, presentaron su bomba atómica. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener con la guerra de Corea, armisticio de Panmunjom. Por si acaso, recuerda que la guerra de Corea tiene lo siguiente, ¿eh? Mira. Ya, ¿qué pasó? Lo que pasa es que si te acuerdas, los aliados entraron a Corea y quisieron invadir Corea del Norte. Y cuando quisieron invadir Corea del Norte, es ahí que quien está al norte de Corea, que se sentía amenazado, apoyará a Corea del Norte. Veamos quién está al norte de Corea. Ya sabes quién está al norte de Corea. Estaba en este caso, ¿quién? Estaba en este caso China. Y cuando China, por eso te habla de que se metió China, cuando China ve que los del sur están llegando a Corea del Norte, los están más o menos arrinconando a esta parte de la frontera, cuando ve eso, automáticamente va a meterse en el conflicto a favor de Corea. A favor de Corea. Ok, que tiene que cuidar sus intereses, pues, tiene que cuidar sus intereses. Ya, eso es. Luego, acá está, tienes a Ho Chi Minh Nguyen Ai Quoc. Imagina qué tal nombrecito, vietnamí.
Ya, eso es. Listo. Nguyen Ai Kiok, su padre médico, conspiraba en la administración colonial francesa a los 21 años, partió a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ok, ya está. Ho Chi Minh, recuerda, líder de la guerra de liberación indochina. Acá está Kim Il-sung. Kim Il-sung de Corea y Kim Jong-un es el que, ¿no? El que es su verdadero nombre. Ok, por ejemplo, su nieto sigue en el poder, ¿sí o no? Su nieto sigue en el poder, eso nadie lo va a dudar. Su nieto sigue en el poder, por si acaso. Son lecturitas que tenemos. Acá está el mapita, ya el mapita lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto. El mundo en 1950, los círculos aparecen en las zonas de conflictos. Claro, zonas de conflictos. La mayoría de ellos son por querer, ¿qué cosa? Liberarse. Porque recuerda, cuando acaba la Guerra Fría, aparece otro nuevo tema. El nuevo tema se llama, ¿qué cosa? La descolonización. El proceso de descolonización. Eso aparece. Proceso de descolonización. O sea, ese proceso por el cual tú dejas de ser colonia. Dejas de ser colonia. Y bueno, ahí está ya la tarea domiciliaria. ¿Ya? La tarea domiciliaria. ¿Ya? En este caso, la tarea domiciliaria, como ya sabes, no se realiza por esta semana porque vas a dedicarte a tu proyecto que ya en las siguientes horas voy a estar enviando. ¿Está bien?